Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por el crecimiento económico. Según el actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el país no está creciendo tanto como dicen los reportes. ¿Será que están midiendo mal la recuperación de cada actividad productiva? Analizaremos el tema con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Banqueros preocupados por la tributaria. Comenzó en Cartagena la convención bancaria y el tema de análisis de nuevo son las propuestas del nuevo gobierno en materia de impuestos. Ya les contaremos lo que dijo el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez. La percepción financiera de la gente, la banca de las oportunidades, reveló el más reciente estudio que mide las preocupaciones del día a día de los hogares. En minutos les contaremos los resultados del estudio con Daniela Londoño, jefe de análisis económico de esta entidad. Comenzamos esta emisión con una polémica que se relaciona tanto con temas técnicos como con temas políticos y tiene que ver con las afirmaciones del ministro José Antonio Ocampo en torno a que Colombia no ha tenido un crecimiento real tan positivo como indican las cifras. Dice que el crecimiento de los últimos 4 años no es cosa del otro mundo. Para analizar este tema quiero saludar al doctor Juan Alberto Londoño, quien fue viceministro de Hacienda en el gobierno anterior. Doctor Londoño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, un gusto estar con ustedes y aquí con la mayor disposición para hablar con ustedes. Doctor Londoño, ¿Colombia cuando mide sus cifras de crecimiento económico utiliza alguna metodología distinta a la de los demás países del mundo? No, Víctor, la forma en la que se mide el PIB es la misma en todo el mundo y es cómo crece o disminuye con respecto al Producto Interno Bruto del año anterior o del trimestre anterior, entonces no hay ninguna diferencia. Yo aquí quisiera hacer un comentario y es que cuando las cifras fueron malas, porque existió una pandemia y la economía colombiana decreció cerca de un 8%, juzgaron al gobierno nacional. Y ahora que las cifras son positivas y que muestran una real reactivación, desconocen el esfuerzo que se hizo. Todos los países tuvieron un rebote muy importante, eso hay que reconocerlo. Después de una gran caída siempre hay un rebote, pero si miramos el crecimiento que proyecta el Fondo Monetario Internacional para los países desarrollados y para los países de la OCDE para este año es de alrededor del 2.5% y nosotros estamos creciendo en el acumulado de los 6 meses vamos en 10.6 y en el último trimestre crecimos al 12.7, lo que demuestra que el gobierno y los esfuerzos que hicieron no solo el gobierno, sino el sector privado por generar dinamismo en nuestra economía son ciertos. Tuvimos una real recuperación y estamos en niveles prepandemia. Entonces, es que el doctor Ocampo dice, nos estamos comparando con el peor momento de la historia en materia económica y claro, al ver ese efecto estadístico, pues ahí está el rebote. Pero entonces usted lo que dice es que además del rebote estadístico, hay cosas que sí indican reactivación en la economía, no sé, ¿cómo qué? Yo creo que hay datos muy importantes. El dato del sector industrial, de las manufacturas es muy importante, que estén creciendo por encima del 20%, demuestra que nuestros empresarios, nuestros industriales están haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a los mercados, por generar nuevos puestos de trabajo, por generar mayores utilidades y lo que nos muestra es que las actividades retomaron y están por encima de antes de la pandemia. Quiero volver a aclarar, es normal que después de una caída grande haya un rebote. Los países del mundo rebotaron, pero Colombia está muy por encima de ese rebote que han tenido los demás países y es por ese esfuerzo que se hizo con las medidas de reactivación, de generar incentivos a sectores, de generar incentivos al consumo. Nuestro sector de hoteles y de servicios está creciendo muy bien porque estamos dando incentivos a eso. Ustedes acuérdense que, por ejemplo, se bajó el IVA a todos los servicios hoteleros, el IVA a todos los servicios de transporte aéreo y eso fomenta que las personas consuman esos productos. Y nosotros vemos una recuperación muy interesante y un crecimiento mayor al de toda América Latina y al de todos los países desarrollados. Todos rebotaron, pero nosotros rebotamos mejor.
Y entonces, ¿cómo recibe usted esas declaraciones del doctor Ocampo, ex viceministro, pues donde dice que el promedio de los últimos 4 años fue de un 3% y que eso no es cosa del otro mundo, que Colombia más o menos eso es lo que ha crecido? Yo haría 2 comentarios. Tuvimos la caída más grande en la historia porque la tuvimos a raíz de algo externo a Colombia, que fue una pandemia. La pandemia hizo que la economía mundial se contrajera, que todos cayéramos. Todos están en proceso de recuperación. Colombia se recuperó mucho más rápido y eso es de aplaudir, de admitir y de cuidar. Yo creo que lo más importante es que hay que cuidarlo. Todos esos incentivos, todos esos beneficios tienen que cuidarse a través de ¿qué? De no afectar la inversión. La inversión privada es la que genera empleos y genera crecimiento. Y si atacamos la inversión, como se está viendo en el proyecto de reforma tributaria que está cursando en el Congreso y que presentó este gobierno, en el cual suben los impuestos a las empresas y suben los impuestos a los dueños de las empresas, se va a desincentivar la inversión. Y si la inversión se desincentiva, nos pasa una cosa muy grave y es que no crecemos. Y si no crecemos, no hay mayor generación de empleos y no hay los recursos que requiere este gobierno para hacer las inversiones que está anunciando que va a hacer. Entonces, ¿usted cree que esta reforma tributaria, si es aprobada tal cual como se presentó, podría causar una desaceleración en la economía eventualmente? Estoy convencido de que causaría una desaceleración en la economía. No podemos seguir cargando de impuestos siempre a los mismos. Nuestras empresas ya tienen una tasa de tributación muy alta. Y si se la aumentamos y además le aumentamos los dividendos que le da a sus dueños, y sus dueños son muchos, pensemos en Ecopetrol, tiene más de 130.000 dueños. Si afectamos eso, la gente no va a querer invertir. Y si no se invierte, no hay generación de capital, generación bruta de capital, que permita que sigamos formando recursos para que los consumidores obtengan y tengamos un mayor crecimiento. Doctor Londoño, lo que pasa es que están diciendo desde el nuevo gobierno lo siguiente: nos dejaron la olla raspada, ¿sí? Cuando hablamos de presupuesto y de recursos para implementar planes de gobierno. Entonces, por eso prácticamente se necesitan ingresos adicionales, nuevos ingresos, pues para cumplir con las promesas de campaña. ¿Qué tan raspada quedó la olla? ¿Usted ha escuchado ese argumento? Víctor, yo he oído ese argumento. Y lo que se puede decir es que para los programas existentes los recursos quedaron apropiados. ¿Qué falta? Si ellos quieren nuevos programas, dar nuevos subsidios, fomentar nuevos sectores, pues deben buscar nuevos recursos. Pero creo que están cayendo en un error muy grande y es tramitar una tributaria antes de aprobar un presupuesto. Porque el presupuesto que aprueben, que es en donde van a decir cómo se van a gastar los recursos, en qué se van a gastar los recursos, es el que va a decir la necesidad de una tributaria de recursos adicionales. Entonces, el deber ser es que primero se apruebe un presupuesto, ahí se diga en qué se va a gastar la plata adicional que están buscando, y ahí sí, el país, el Congreso y los sectores sociales digan si vale la pena aumentar los impuestos para esos gastos o no son necesarios esos gastos que está proponiendo el gobierno. Doctor Londoño, usted fue protagonista de esa controvertida reforma tributaria del exministro Carrasquilla, usted participó en la construcción de ese proyecto y muchos están como comparando la reforma del doctor Carrasquilla con esta reforma que ahora está presentando el doctor Petro, en parte porque se parecen un poquitico en los montos, ¿no? 25 billones de pesos más o menos, eso es lo que ustedes buscaban en algún momento. ¿Qué tan parecida la está viendo? La verdad es que yo no le veo tantos situaciones parecidas. Lo primero porque nosotros queríamos disminuir la carga tributaria de las empresas, bajarla de un 30% en el que estaba a un 27%, para así incentivar la inversión. La segunda es que no estábamos poniéndole los impuestos a las mismas personas que hoy ya tributan, sino estábamos dedicando los impuestos a ampliar la base. No será sostenible una sociedad en la que entre el 4 y el 6% de las personas paguemos renta. Y en la otra diferencia es que nosotros en los impuestos indirectos tocábamos el IVA a la canasta familiar, es cierto, pero se lo devolvíamos a los de menos recursos. Ellos están tocando la canasta familiar a través de un sofisma de decir que son impuestos saludables, tocan la canasta familiar, pero a los de menos recursos no les hacen una devolución de ese mayor impuesto que están pagando. Entonces, no es progresivo, están afectando mucho más
a las personas de menores ingresos, y nosotros sí estábamos convencidos de que un IVA generalizado, devolviéndoselo a los más necesitados, iba a generar mayor equidad. ¿Cómo así? ¿Ese recaudo de los impuestos saludables debería destinarse al sector salud específicamente? Los impuestos saludables deberían, según lo que dice la Organización Mundial para la Salud, destinarse al sector salud. Y si no lo van a destinar al sector salud, por lo menos deberían devolverle ese impuesto que pague las personas menos favorecidas. No es lo mismo que yo por una Coca-Cola pague un impuesto a que lo pague una persona que tiene mucho menos recursos. Para mí podría ser relativamente menor o mucho menor que una persona que tenga un salario mínimo o menos de un salario mínimo. Por eso es que se dice que esos impuestos son regresivos, y la única forma de corregir ese problema es haciendo una devolución del impuesto pagado, que era lo que habíamos propuesto nosotros en la reforma tributaria. ¿Le gusta algo de esa reforma tributaria, algo que se pueda apoyar, que usted diga apoyemos, impulsemos esta medida? Yo creo que tienen medidas interesantes. Yo creo que los impuestos, por ejemplo, al carbono, incluir al carbón dentro de quienes pagan impuesto al carbono es sano. Creo que se debe hacer con una transición. Creo que es muy importante la unificación de cédulas para que todos mis ingresos sean constitutivos del impuesto de renta, con una salvedad, y es que hay que tener cuidado con los dividendos, porque si no pagaría 2 veces por ese impuesto. Y creo que es importante todo el tema de racionalización de los impuestos. Creo que ahí hay un tema interesante, y lo de los plásticos también es interesante, pero debe analizarse que no podemos pagar los impuestos siempre las mismas personas. Doctor Londoño, muchas gracias por estos minutos. Que esté muy bien, feliz noche. Un gusto haber estado con ustedes, feliz noche. Hablando un poco del crecimiento económico que dejó el anterior gobierno y de la nueva reforma tributaria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuántos recursos han dejado para el país los juegos de suerte y azar este año? Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Comenzó hoy en Cartagena el encuentro del sector bancario. La preocupación, como sucede con otros sectores de la economía, es por supuesto la reforma tributaria. Sol Suárez habló con el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, sobre este tema. Veamos algunos apartes de este diálogo. Se han planteado una misión de acabar el hambre en el país, otra misión de reindustrializar el país, fomentar la producción agroindustrial y agropecuaria, y nosotros estamos dispuestos obviamente a ayudar en esas metas, y que podamos entre todos pues seguir manteniendo un crecimiento de toda la economía, y para eso la banca es fundamental. O sea, la banca es la habilitadora, digamos, de los sueños de muchas de las familias en temas de, por ejemplo, de adquisición de vivienda, de adquisición de su computador, de su electrodoméstico, y también somos claves para apalancar el capital de las empresas para que puedan realizar las inversiones que requieren y los capitales de trabajo que requieren en su operación, y en eso pues también que necesitamos obviamente unas condiciones, digamos, estables, claras, con las cuales continuar operando hacia el futuro, a la vez de que nos damos la mano con las propuestas que ha planteado el nuevo gobierno y que podamos facilitar su cumplimiento. Digamos que ese podría ser el mensaje claro de este Congreso para el presidente, es decir, tener las condiciones claras para la banca. No, más que eso, lo que queremos es mandar un mensaje de trabajemos juntos, dialoguemos, busquemos esos puntos que nos unen y busquemos soluciones para los disensos, tal como hemos venido conversando, por ejemplo, con el ministro Campo, donde hemos apoyado la reforma tributaria que ha presentado el nuevo gobierno en la orientación, pero donde básicamente hay que afinar algunas cosas, y en ese sentido pues estamos siempre dispuestos al diálogo, y por eso es que nuestro mensaje es trabajemos juntos con unas reglas del juego claras para todos, y esto pues va a ser en beneficio del gobierno, y en la medida en que le vaya bien al gobierno, le va bien al país y nos va bien a todos. ¿Nos puede contar uno de esos puntos que a la banca le preocupe de la reforma tributaria? Sí, indudablemente hay un tema, por ejemplo, que es el tema del 4 por mil, donde pensamos que ese 4 por mil, en la medida en que podamos, en que apoyamos plenamente la propuesta de limitar las transacciones en efectivo de más de 10 millones de pesos, esto puede generar muchas más transacciones y podría, por ejemplo, permitirse que las microempresas, también las formales, tengan una cuenta exenta de 4 por mil, y eso sería una muy buena manera de ayudar a que estas empresas crezcan y que estas empresas se puedan mantener como formales.
¿Siguen de acuerdo con la sobretasa al sistema financiero? Nosotros indudablemente siempre hemos dicho que la sobretasa no es técnica, que puede generar desincentivos a la inversión, pero entendemos plenamente que en este momento, dada la situación fiscal del país, necesitamos seguir haciendo este esfuerzo de colaboración. Sin embargo, lo que sí pensamos plantearle al gobierno es que esta tasa se mantenga como una sobretasa temporal y no como una sobretasa permanente. Están de acuerdo con esa sobretasa siempre y cuando sea temporal. Esto va en la reforma tributaria, pero de manera permanente. En más información, la Banca de las Oportunidades reveló hoy su más reciente estudio sobre el índice de bienestar financiero que consulta a los colombianos sobre su situación financiera. Doctora Daniela Londoño, jefe de análisis económico de la Banca de las Oportunidades. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien. Doctora Londoño, ¿qué tan satisfechos están esos colombianos que ustedes consultaron? Tengo entendido que es una muestra bastante grande. ¿Qué tan satisfechos están con su situación financiera? Sí, Víctor, pues hicimos una encuesta a 5.513 personas en las cuales le consultábamos diferentes preguntas asociadas de cómo se sentían ellos con sus finanzas, cómo era el manejo de ellos y demás, y encontramos pues un índice de bienestar financiero medio, es decir, pues que hay personas, porque esto pues es subjetivo, que sienten que tienen bienestar financiero, pero también hay otras que no se sienten pues tan a gusto en las diferentes preguntas asociadas a cómo están sus finanzas y cómo está su bolsillo. La combinación de ingresos y de gastos, ¿qué tanto desvela o mortifica a la gente? Pues fíjate que los colombianos piensan cantidades en sus ingresos, en sus gastos, en toda esa parte financiera. De hecho, 6 de cada 10 encuestados estaba pensando frecuentemente en esos ingresos que tienen y también pues, en los gastos que tienen en su día a día. Ah, pero entonces si les preocupa ese balance, como ese déficit fiscal o superávit fiscal en el interior del hogar, seguramente esa mayor preocupación pues, puede provocar educación financiera entre la gente o por lo menos que hagan mayor planeación financiera, ¿no? Sí, eso es lo clave, o sea, las mayores capacidades financieras y esa educación financiera es fundamental para que tengamos un mayor bienestar. ¿Y qué quiere decir esto? Que sepamos, por ejemplo, cuántos son nuestros ingresos, también en qué gastamos la plata, en qué vale la pena, qué podemos pues, minimizar en gastos de pronto que sean innecesarios, qué gastos hacemos. O llevar ese presupuesto es fundamental a la hora de tener ese bienestar, pues para no estar descuadrados a final del mes y pues saber también qué podemos ahorrar, en qué podemos invertir, pues hacer ese manejo adecuado de nuestro bolsillo, de la plata que tenemos. ¿Qué tan descuadrada está la gente, como dice usted mismo, finalizando el mes? ¿O qué tanto tienen que alargar la platica para cerrar el 30 o el 31 de cada mes? Pues eso depende, o sea, ahí tenemos diferentes respuestas con relación a cuánto tiene la plata que le alcance. Tenemos una pregunta que se relacionaba con ello y vimos pues que más o menos el 38% de las personas les preocupaba que el dinero que tienen o que ahorraron pues no les duraba. No tanto a final del mes, sino como el dinero que tienen o que ahorren, pues no les dure. Entonces siempre pues hay un porcentaje relevante de los colombianos que esto les preocupa. Pues 4 de cada 10, ¿no? Es una cifra bastante representativa. Ahora, ¿cuáles son los gastos? No sé si ustedes miden a través de esta encuesta los gastos que más preocupan a las personas. Exactamente esos gastos en que se hacen no lo tenemos medido, pero sí, por ejemplo, sabemos, digamos, el ahorro de las personas. Y aquí sí vemos una señal como que hay que seguir trabajando, una oportunidad de mejora, pues porque cerca de la mitad de los colombianos entrevistados no ahorraban, ¿no? Entonces esto es algo que es relevante y está muy relacionado con lo que hablábamos ahorita, esas capacidades financieras y esa educación financiera, pues para poder tener unos ahorros y pues eso también nos sirva pues para enfrentar diferentes cosas que nos puedan suceder en el futuro, algo que no teníamos un imprevisto, pues hacer una inversión para educación y pues demás fines. Ah, pero la gente cree que esos ahorritos que tiene sí les puede alcanzar o cubrir algún tipo de imprevisto, ¿o esto les genera preocupación?
La mayoría de las personas, cerca de la mitad dijo que no ahorraba y los que sí ahorraban, que era la otra mitad, se les preguntó, bueno, ¿y para qué ahorran? ¿Cuál es el destino que tienen de esos ahorros? Y la mayoría sí aseguró que quería ahorrar, pues por si tenía algún imprevisto, algún gasto que no tuviera en el radar, pues pudiera usar esos recursos, también pues para lo que era el pago de deudas y también pues para aumentar sus ingresos. Claro, tener como una especie de colchón. Ahora, con los niveles de ingresos y de gastos, no sé si ustedes alcanzaron a medir qué tan satisfechas se encuentran las personas o qué tan frustradas, ¿no? Porque de pronto quisieran tener una vida mejor. Sí, hay una pregunta que se puede como asemejar a ese qué tan satisfecho está. Entonces se les decía como, bueno, ¿qué tanto lo describe a usted que estoy asegurando mi futuro financiero? Y el 45% de las personas dijo que no mucho. Entonces siempre pues acá tenemos pues una variable relevante pues para seguir trabajando en que las personas se sientan más empoderadas de su futuro financiero y que pues puedan tener un mayor manejo. Por género, ¿ustedes pudieron identificar algo, ¿no? El índice de satisfacción entre hombres y mujeres, por ejemplo. Así es, Víctor. Miramos, bueno, cómo es el bienestar financiero de los hombres y cómo es el bienestar financiero de las mujeres y vimos diferencias. Los hombres tienen un mayor bienestar financiero en comparación a las mujeres y sobre eso tenemos varias hipótesis. Una de ellas puede ser que, pues, que también pues, los hombres pues, tienen un mayor acceso al mercado laboral y eso también puede estar influyendo su mercado, su bienestar financiero. Pues ahí pueden haber diferencias con relación a lo que son hombres y mujeres. Claro, además se pensionan más hombres que mujeres, ¿no? Y ahí hay como una certidumbre hacia el futuro también cuando hacemos esas mediciones por género. Una última pregunta, ¿por regiones se puede destacar algo o diferenciar algo entre las grandes ciudades y las zonas más apartadas? Así es, también hicimos ese cálculo mirando lo que son las zonas más urbanas y las zonas más rurales y en esta medición encontramos que las zonas más urbanas tenían un mayor bienestar financiero en comparación con las más rurales. Doctora Londoño, muchas gracias por estos minutos, por compartirnos este estudio aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, igualmente. Siempre muy interesantes los estudios, los análisis de la banca de las oportunidades. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el nuevo negocio en el que se metió el famoso y reconocido cantante colombiano Maluma. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es histórica, es muy importante, 359.000 millones de pesos y corresponde al recaudo alcanzado por Coljuegos durante el primer semestre de este año por concepto de derechos de explotación de juegos de suerte y de azar. La cifra representa un aumento muy importante del 22% frente al mismo periodo del año pasado. Hora de ver noticias de los negocios, nuestro experto Juan Fernández. Adelante, Juan, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de Maluma, que ahora entra al negocio de la bebida mexicana mezcal, el famoso destilado de agave. Y recuerde que más allá de cantante, lo suyo, pues también han sido las inversiones que van más allá de su misma industria, como le decía, desde ropa ahora, por ejemplo, en la que usa su imagen en los propios, digamos, vestuarios que también ha desarrollado y en eso también ha hecho inversiones en otros puntos, ejemplo, en La House, esta plataforma de compra y venta de vivienda, o en Rappi, de donde incluso es la imagen, también tiene un criadero de caballos y una productora audiovisual. Pero este tema del mezcal es especial, se llama Contraluz y ha empezado a distribuirse en México con planes de llevarlo a Europa y el de su bebida no se limita a que sea su imagen. Ha dicho el cantante que ha puesto varios millones de dólares para ser dueño del negocio. Muy interesantes estas movidas de Maluma. Ahora, Juan, ¿qué tan grande es ese negocio del tequila? Mire, es grande y más allá de esa vanidad de los cantantes, en este caso Maluma, lo que pasa con el negocio del tequila y el mezcal es sorprendente en términos de mercado. Este año los estadounidenses gastarán más en tequila y mezcal que en el whisky que fabrican en su país. Es un mercado en Estados Unidos de más de 13.000 millones de dólares. Y si bien las compañías que lideran el mercado son grandes, ejemplo Diageo, Constellation o Brown-Forman, la tendencia en marcas de más rápido crecimiento son las que han impulsado los artistas o los actores. Por ejemplo, mire la marca de George Clooney con Casamigos, que vendió a Diageo en 2017 por cerca de $1.000 millones. Lo mismo hizo Eva Longoria o el mismo empresario Elon Musk o el cantante Daddy Yankee. Entonces, esperar si ese es el destino
que tendrá la marca Contraluz de Maluma con este nuevo mezcal que ha lanzado. Muy interesante este tema, lo esperamos mañana, Juan, con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.316 pesos con 47 centavos. Se monta otra vez por encima de los 4.300 pesos, es que hoy se disparó cerca de 100 pesos otra vez el dólar. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 0,77%, se ubicó en $93 con 5 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.273.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,14%. La acción que más subió fue la del Grupo Sura, con una ganancia del 2,94%. La acción que más cayó fue la de Enca de Colombia, con un retroceso del 9,48%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El portal de análisis Numbeo reveló este ranking de los países con mejor calidad de vida en el mundo. En primer lugar, Suiza. En el segundo, Dinamarca. Tercero para Holanda. Cuarto para Austria. Y el quinto lugar se lo lleva Finlandia. Colombia sí aparece, pero mucho más abajo, por allá, en el puesto 71. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.